¿Alguna vez has sentido el peso de una búsqueda que, en lugar de liberarte, parece encerrarte en una soledad más profunda? Esa sensación silenciosa de que, entre más intentas evolucionar, más te alejas de tu propia humanidad y de las personas que amas. Muchos de nosotros, viajeros del alma, conocemos la angustia de ver que el despertar espiritual se transforma en crisis existencial y caos. Aquí se revela el choque contraintuitivo. El despertar no es un evento de luz instantáneo, sino un proceso de desintegración de las estructuras falsas del yo. La espiritualidad mal entendida, esa que promete el cielo sin limpiar el suelo, es el camino más rápido hacia una autodestrucción silenciosa. Es una disolución que, si no está guiada, nos deja a medio camino, sin el viejo refugio y sin el nuevo destino. Aquí es donde empieza la profundidad. Claudio Naranjo nos invita a ver que la mayoría de esas búsquedas intensas de elevación son en realidad un sustituto del amor y una huida de nuestra neurosis esencial. El ego se disfraza de espiritualidad, volviéndose una actuación, mientras el self oculto, la verdadera esencia, permanece intacto detrás de esa máscara. La búsqueda se convierte en una nueva adicción, una nueva forma de control. Así introducimos la idea del bypass espiritual o trauma espiritual, la herida del ser de John Welwood. El individuo usa conceptos y prácticas espirituales para evitar el contacto con sentimientos difíciles, con emociones no resueltas y con traumas que insisten en quedarse en el cuerpo. El resultado es una disociación sofisticada, una ligereza superficial, en lugar del enraizamiento real en la vida cotidiana. En este viaje, inspirados por las enseñanzas profundas de Claudio Naranjo, por la compasión humana de Gabor Maté y por la profundidad simbólica de Carl Jung, iremos descifrando los mecanismos neuroemocionales y los errores invisibles que transforman la búsqueda de claridad en caos existencial. Descubriremos el camino de regreso, aquel que permite que tu frecuencia vibracional de sanación se alinee con tu verdad más profunda, abrazando la sombra para que un nuevo yo pueda, de verdad, nacer. Muchas veces, el intento de manifestar algo es en realidad una huida sofisticada de lo que está doliendo en el ahora. Proyectas imágenes de paz y abundancia, pero tu cuerpo, tu neurociencia interna, está gritando otra historia. Lo que ocurre a nivel neuronal es un fenómeno de disonancia, la urgencia de controlar el futuro, ese impulso ansioso por manifestar cuanto antes, activa el cortisol y el sistema límbico de fuga. Esa activación crea una frecuencia vibracional disonante a nivel neural, aunque tu boca repita palabras de fe. Tu sistema nervioso está en estado de alerta y tratas de enmascarar ese miedo con la prisa de alcanzar un futuro idealizado. El error invisible de quien busca el despertar es creer que la proyección mental del deseo es, por sí misma, manifestación. Pero cuando esa proyección es una huida del malestar del presente, del vacío, del duelo no procesado, no es un estado de coherencia emocional, sino una negación, y la energía que negamos queda atrapada magnéticamente. Por lo tanto, el despertar auténtico no es un atajo hacia la meta final. No se trata de saltar etapas del dolor o del malestar. El verdadero camino es la aceptación radical del paisaje donde estás ahora, en este mismo instante, con todo lo que contiene, sin el deseo compulsivo de transformarlo rápidamente. Es en el silencio de esa aceptación donde tu frecuencia comienza, de verdad, a realinearse. Escucha con atención. El cliché de soltar el control es, en realidad, el error fatal que encadena. La idea de que uno debe simplemente dejar todo en manos del universo, sin un trabajo interno previo, es una inversión de expectativas que lleva al desastre neuroemocional. Sin una toma de conciencia previa de qué se está controlando, el ego, la neurosis y sus mecanismos de defensa, soltar se convierte en negligencia pasiva y en una forma sofisticada de autosabotaje. El desapego forzado o prematuro genera una ansiedad silenciosa y tu cerebro lo percibe literalmente, como si estuviera perdiendo una seguridad vital. El miedo a la pérdida, el miedo a quedar vulnerable, habla más fuerte que el deseo de liberación. Intentas forzar el soltar y, paradójicamente, te aferras aún más al patrón de control.
La sabiduría de Claudio Naranjo nos enseña a transmutar este impulso. Él nos guía fuera de la compulsión y nos invita a la elección consciente. Esto requiere un modelo mental de 3 pasos. Identificar la compulsión. ¿Qué estoy intentando controlar? Abrazar el dolor detrás de ese control. ¿Qué trauma está gritando? Reemplazar el impulso con una intención consciente y elevada, actuando desde el ser y no desde el miedo. Esa es la verdadera forma de pasar de la rigidez a la ligereza, transformando el control en fuerza interior. Hay un peligro sutil, casi invisible en el camino espiritual: esconderse detrás de una persona de luz para evitar el contacto con lo que es genuinamente humano y oscuro. No caigas en la trampa de ser un falso iluminado. El error radica en usar el lenguaje de la pureza y la elevación para reprimir y juzgar tu propia sombra, tu ira no procesada, tu deseo que consideras impuro o el duelo que insiste en volver. Esta represión es una forma muy sutil, pero poderosa, de autosabotaje inconsciente. El error invisible es que esa represión no eleva tu frecuencia real, la encapsula, generando una presión interna constante. Es en ese encapsulamiento emocional donde se manifiesta lo que Gabor Maté describe como carga alostática, un estrés oculto mantenido por el cuerpo que corroe el bienestar y se expresa en enfermedades o en un profundo desánimo. El paradigma paradójico es que muchas personas que se enorgullecen de vibrar alto parecen en el fondo más intolerantes y menos felices que aquellas que simplemente aceptan su total imperfección humana. La verdadera iluminación comienza cuando te permites sentir tu ira o tu tristeza, reconociéndolas como mensajeras y no como enemigas de tu camino. La coherencia vibracional no es la ausencia de sombra, sino la capacidad de iluminarla con presencia consciente. La búsqueda constante de una vida alineada esconde para muchos una trampa neurocientífica: el ciclo de la dopamina. Nuestra cultura nos ha vuelto adictos a la recompensa inmediata, y eso también se traslada a la espiritualidad. Empiezas a buscar activamente señales, insights repentinos o indicios de manifestación, como si fueran pruebas de que vas por el camino correcto. Esa búsqueda se convierte en una adicción a la dopamina, la química de la recompensa instantánea. Y esto es exactamente lo opuesto a la paciencia vibracional. La neurociencia aplicada nos muestra que esta dependencia de la dopamina debilita la coherencia emocional de la serotonina, que es el estado de satisfacción profunda, calma y presencia. La manifestación genuina nace de esa calma, no del frenesí de buscar señales. El despertar exige romper con esa dependencia del rush dopaminérgico, que es lo opuesto a la serenidad vibracional. Hubo un caso, hipotético pero verosímil, de un emprendedor que pasó años en la ansiedad de la manifestación. Solo logró alcanzar la prosperidad cuando abandonó la obsesión de revisar señales todos los días, enfocándose en la plasticidad cerebral de la satisfacción silenciosa del presente, del trabajo con propósito. El factor clave es entender que tu frecuencia no se sostiene por el entusiasmo momentáneo, sino por la paz interior que logras mantener en el silencio de la espera. Al iniciar una jornada de transformación profunda del alma, inevitablemente cambias tu frecuencia vibracional. Y es en ese punto donde surge lo que simbólicamente llamamos el guardián del umbral. Las personas más cercanas, tu familia o tu círculo social, que reaccionan con crítica, juicio o incluso con enojo ante tu nueva forma de ser. El punto de vista invertido aquí es comprender que la crítica no se trata de ti, sino de la búsqueda del sistema por estabilidad. La neurobiología del sentido de pertenencia explica esto. El sistema, familia, amigos, busca mantener el patrón anterior, el que era predecible, aunque fuera disfuncional. Y es en este escenario donde actúa el efecto Pigmalión invertido. Las expectativas negativas de tu entorno, como el susurro que dice no vas a poder o eso se te va a pasar, funcionan como profecías autocumplidas que te jalan de vuelta a tu frecuencia anterior. Es un desafío real, porque el cerebro percibe que el cambio pone en riesgo su sentido de pertenencia. Para neutralizar esa influencia y mantener la nueva coherencia emocional, es necesario un trabajo de reencuadre mental. No necesitas pelear ni alejarte con enojo.
Lo que necesitas es cambiar el marco interno de interpretación. Se trata de una técnica donde reconoces la expectativa del otro. Tú no lo vas a lograr, pero no la absorbes, reinterpretándola internamente como ese es su miedo y no mi verdad. Mantener esa claridad te permite honrar tu propio proceso sin anular tus vínculos, pero también sin permitir que te arrastren de vuelta a la vieja vibración de dolor no resuelto. Llegamos a un momento de choque en nuestra travesía hacia la claridad. La mayor ironía es que la mayoría de las personas usan el despertar como una forma más sutil, pero también más resistente, de control. El control sobre lo que sienten, sobre la apariencia de paz y sobre la narrativa de su propio destino. Esa espiritualidad vaga, desconectada del cuerpo y de las emociones primarias, actúa como un opio que adormece al individuo. Existe un mito del aislamiento que se instala, donde la búsqueda de elevación se vuelve sinónimo de alejarse de lo mundano. Sin embargo, el verdadero despertar, el que Claudio Naranjo y Gabor Maté señalan, exige dominio de la materia y de las relaciones humanas, no huida de ellas. Requiere que te sumerjas en la confusión del día a día para purificarla desde adentro. Piensa en esta analogía. El árbol que crece majestuoso hacia el cielo, buscando la luz, necesita tener raíces profundas firmemente ancladas en la tierra. La ausencia de esas raíces, que son tus traumas no mirados y tus emociones reprimidas, hace que el árbol caiga con la primera tormenta, que en tu vida se manifiesta como una crisis existencial o un colapso emocional. La verdadera fuerza está en nutrir la raíz, aunque eso signifique ensuciarte de tierra por un tiempo. Hay un secreto profundo para el alineamiento energético que contradice la urgencia moderna: el silencio. Cuando hablamos de silencio, no se trata solo de la ausencia de sonido externo, sino de la ausencia de ruido mental, de reactividad y de juicio interno. Este es el verdadero campo de resonancia para la manifestación, el auténtico secreto de la coherencia emocional. Las tradiciones ancestrales nos enseñan que el vacío es el estado de mayor potencial creativo, en contraste con el esfuerzo mental agotador de la intención. El silencio es sabiduría ancestral aplicada. Nos recuerda la paciencia vibracional de la naturaleza. El brote no es forzado a crecer, se rinde al ritmo de la tierra, a la frecuencia de su propia esencia. La inversión de expectativas es la clave aquí. No se trata de lo que deseas activamente, sino de quién te conviertes en el vacío, en ese estado de ser silencioso y en paz, lo que atrae la realidad. Vibrar alto no es un esfuerzo ni una visualización compulsiva. Es un estado de ser silencioso. Es en el silencio del alma donde tu conexión con el universo se vuelve inquebrantable. Existe un bloqueo inconsciente que paraliza la energía de quien está en el camino. La ansiedad silenciosa, generada por revisar constantemente si ¿está funcionando? Ese es el fallo energético de intentar imponer el reloj humano, que es lineal, al campo cuántico de la vida, que es no lineal. Intentas controlar el tiempo divino con la lógica humana, y al hacerlo, creas una disonancia vibracional que aleja la manifestación misma. La manifestación solo es duradera y está alineada cuando está motivada intrínsecamente por el placer de ser y por la coherencia interna, y no extrínsecamente, por el miedo al fracaso o la urgencia de controlar el tiempo. Esa es la esencia de la teoría de la autodeterminación. No puedes apresurar la sanación, tiene su propio ritmo, que es el ritmo de tu alma alineándose. Entonces, ¿cómo saber si realmente estás alineado y no solo fingiendo paciencia? La señal más sutil es la ausencia de esfuerzo. Cuando estás en alineación, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un flujo. Tu intención se manifiesta desde una quietud interior que no necesita demostrar nada. La prisa es siempre el trauma tratando de tomar el control de tu viaje. Existe una forma sencilla pero profundamente reveladora de comprobar la autenticidad de tu despertar. Si tu búsqueda de luz te ha vuelto más intolerante, más solitario o más juzgador hacia quienes llamas no despiertos, estás caminando hacia la regresión y la disociación. Ese es el ejemplo contraintuitivo de que tu camino puede estar guiado por la huida del trauma y no por la conexión con tu esencia.
La verdadera inteligencia espiritual, según el criterio de Daniel Goleman, se manifiesta en el aumento de la empatía y en la capacidad de manejar tus propias emociones y las de los demás, no en la huida ni en el desapego exagerado. El despertar no debería volverte menos humano, sino más plenamente humano, con una capacidad mayor de compasión por ti mismo y por quienes te rodean. Por eso, la prueba simple para evaluar tu frecuencia vibracional se resume en un minuto de acción concreta. Observa tu capacidad de permanecer presente, sin reactividad, en medio del malestar de un conflicto o de una emoción intensa. Si tu primer impulso es huir, anular o juzgar el dolor, tu luz todavía puede estar siendo usada como una barrera y no como un puente hacia la sanación. La verdadera fuerza está en la capacidad de permanecer y abrazar lo que duele. La crisis que sientes durante el despertar no es una señal para detenerte, sino la materia prima de la verdadera alquimia. Es el momento del focus shift. La crisis es la oportunidad para reprogramar el yo en un nivel profundo. Aquí introducimos el efecto Galatea, la autoprofecía positiva que se convierte en realidad, como la herramienta fundamental para crear una nueva identidad consciente a partir de la demolición de la antigua. Lo que la mayoría de las personas no comprende es que el foco de la transformación no debe ser la manifestación del objeto externo deseado, el auto, la pareja perfecta, el éxito, sino la manifestación del nuevo yo. Ese nuevo yo no actúa desde la carencia ni el miedo, sino que vibra desde una coherencia interna inquebrantable. Esta es la provocación simbólica final. No atraes lo que deseas, te conviertes en la frecuencia que ya posee lo que deseas, aquí y ahora, en tu esencia. El dolor que sientes por la destrucción de tu antigua identidad es en realidad el fuego purificador del nacimiento. Estás convirtiéndote en tu propio guía, en tu propio maestro, emergiendo del capullo que la performance espiritual intentó imponer. Al final de todo se revela la síntesis transformadora. El despertar espiritual no es un destino, sino un proceso continuo de desnudar el ego. La destrucción que sentimos es, en verdad, la demolición necesaria del falso yo que insiste en controlar la realidad. Es la transformación profunda del alma que se niega a ser superficial. Retomando la visión de Claudio Naranjo, se presenta el enigma de la elección. La verdadera espiritualidad es el valor de mirar el propio vacío y la propia sombra sin recurrir a muletas ideológicas o performáticas. Es el paso de la neurosis a la autenticidad. La clave de la aceptación radical, como nos enseña Gabor Maté, está en el enraizamiento en el cuerpo y en las emociones no sanadas. La sanación no es vibrar alto como un mantra vacío, sino aceptar el dolor y el trauma como parte de la humanidad, permitiendo que la regulación emocional sea la base de tu frecuencia vibracional. Es permitir que el cuerpo, que antes gritaba el dolor que el alma no podía soportar, encuentre ahora su silencio y su paz interior. Si has llegado hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. No estás solo en ese dolor de perderte intentando agradar a los demás o de ser un ser de luz perfecto. Sigue honrando tu camino, porque tu sanación es un faro para el universo y para aquellos que también buscan el regreso a casa. La invitación introspectiva es esta. ¿Seguirás escondiéndote en la luz o tendrás el valor de integrar tu sombra? Queremos saber qué enseñanza de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.